Reiniciamos transmisión, agradecemos su paciencia. Bienvenidos todos y todas a esta novena clase de nuestro ciclo 2025 del Calmeca Virtual de la Tenochcayot. Un servidor, Ituriel Moctezuma, les da la bienvenida a todos, a nombre de nuestra casa Moctezuma. Siendo hoy día 9 de marzo de 2025, en la cuenta occidental, y un día 10 Águila de la veintena o mes Atlacahualo del año 12 pedernal en nuestra cuenta mexica. Quiero iniciar esta novena clase agradeciendo a todos los compañeros y compañeras, a nuestro amable público seguidor, que se han anotado ya en las listas para las actividades que nuestra Tenochcayot tiene preparado para todos ustedes, al respecto de las festividades por la llegada del Año Nuevo Mexica, que, como ya hemos compartido, inicia este día próximo, 18 de marzo, entra el año 13 Casa y termina este año 12 pedernal en la cuenta mexica, que eso es en la cuenta circular, y en la cuenta lineal comienza el año 5139 de la era de Anáhuac. Entonces, pues agradezco de manera encarecida que la gente participe en estas actividades, que pues son aptas para toda la familia y que constan desde conferencias que vamos a dar en algunos recintos de educación, en una universidad prestigiosa de aquí de la Ciudad de México. También vamos a hacer la ceremonia de siembra de nombre para los compañeros y compañeras que se inician, que se integran en nuestra comunidad mexica, para que reciban su nombre acorde a la tradición nuestra, pero también acorde a sus energías natales, a su fecha de nacimiento, a lo que nosotros... Espero que se me escuche bien, se vea bien el audio. Estamos teniendo algunas complicaciones, pero bueno, agradezco la comprensión y la paciencia. Comentaba acerca de las actividades que tenemos listas ya para todos ustedes respecto de la llegada del Año Nuevo. Vamos a tener este martes 11 la conferencia magistral en el auditorio de una importante casa de estudios de la Ciudad de México. El sábado 15 de marzo vamos a hacer la siembra de nombre, la ceremonia de bautizo mexica, para todos los compañeros que se están integrando, que recién pues se están acercando a la comunidad mexica, recobrando su raíz mexicana, su identidad mexicana. También vamos a tener el día 16 de marzo la ceremonia de la siembra del maíz, que corresponde a la ceremonia de la fiesta de Tlacaxipehualistli. Nuestros ancestros cada año nuevo celebraban sembrando maíz, porque el calendario mexica es un calendario no solamente ritual y astronómico, es un calendario agrícola. También se utilizaba para hacer las tareas del campo, de la labranza. Hay que recordar que el calendario de Anáhuac, el calendario que los mexicas heredaron y que perfeccionaron en el año 1507, pero que heredaron en el año 1091, que es cuando comenzó la era mexica, celebrando su primer fuego nuevo durante la gran peregrinación desde Aztlán. Pues bueno, el calendario de Anáhuac es un calendario que tiene miles de años y que, según el mito, según la leyenda, este calendario fue entregado por Quetzalcóatl a la humanidad para que pudieran regir y conocer el conocimiento de la siembra y cosecha del maíz. Cuando el maíz apareció, en ese momento apareció el calendario, porque el calendario, independientemente que es un calendario astronómico, ritual, cívico, es un calendario, como ya dije, para sembrar maíz. Por tanto, la herramienta que Quetzalcóatl, el benefactor de la humanidad que brindó el maíz a este quinto sol,
pues también nos otorgó esta herramienta sagrada que es el calendario, el Xupowali, el Tonalpowali, para poder hacernos del control y de la potestad del maíz, nuestro divino tesoro aquí en la tierra. Por tanto, cada año nuevo, al inicio de la veintena o mes de Tlacaxipehualistli, que es el primer mes del año mexica, pues se siembra maíz. Se siembra maíz y a partir de allí todas las ceremonias van dependiendo del ciclo del crecimiento del maíz en concordancia con los momentos solares de solsticios, equinoccios y pasos cenitales. Entonces, esta ceremonia la tendremos el día 16 de marzo y finalmente el día 18 de marzo, un servidor en compañía de integrantes de nuestra organización de la Tenochcayot, junto con algunos de ustedes, vamos a tener pues, una plática, un conversatorio en un lugar de aquí del centro histórico y pues vamos a convivir, conversar, informar a las personas ahí presentes, pues el tipo de planes que nuestra organización, nuestro Calpulli, pues va a desarrollar a lo largo de este año 13 Casa por iniciar. Y también vamos a compartir con todo el público en las redes y en nuestros grupos de chat el calendario mexica del año 13 Casa. Todos los años nosotros publicamos en nuestras páginas el calendario o la correlación gregoriana del calendario mexica desde marzo al siguiente marzo del año entrante. Es decir, vamos a publicar el calendario mexica que consta de marzo de 2025 a marzo de 2026 y que corresponde al año 13 Casa, que es el año que está por iniciar. Entonces, pues bueno, dadas estas sentidos agradecimientos, recordando que pues por esta ocasión a estas actividades pues el cupo es limitado, dadas las condiciones físicas de los lugares en los que vamos a estar trabajando, que son algunos auditorios privados, algunas casas sedes de nuestra organización y que pues cuentan con un límite de personas que pueden ingresar, ¿no? En años pasados hemos hecho ceremonias y estos eventos en lugares abiertos, ¿no? En plazas públicas, en campos, en sembradíos comunitarios y pues dadas esas circunstancias, pues se puede recibir a gran cantidad de personas, como ha sido el caso en años pasados, pero en esta ocasión pues vamos a tener esa restricción. De antemano pues pedimos una disculpa porque así se presentan las condiciones. Sin embargo, la buena noticia es que estos mismos lugares que vamos a ocupar para celebrar el año nuevo en esta semana que entra, pues son los mismos lugares que vamos a estar ocupando mes con mes para diferentes actividades, para que nadie se quede con las ganas de acudir a alguna de las ceremonias, pláticas, conferencias o asambleas que nosotros vamos a organizar cada veintena de acuerdo al calendario mexica. Bueno, pues vamos a entrar de lleno a esta novena clase del ciclo 2025. Voy a recuperar unas preguntas que nos hicieron ya en semanas pasadas y que creo que son que vienen muy ad hoc a los tiempos que estamos viviendo. Nos han preguntado nuestros seguidores acerca del tipo de educación que se le daba a los niños, a las niñas, a los hombres, a las mujeres, dentro de la sociedad mexica. Entonces, vamos a utilizar esta hora de clase para hablar acerca del tipo de consejos, instrucciones, castigos que los padres mexicas, los maestros, los instructores encargados de la educación, de la crianza de los niños y las niñas, de los jóvenes, pues daban, ¿no? Daban a los hijos de los ciudadanos de Tenochtitlán, como también a los hijos de los señores principales, de los gobernantes, y a todos aquellos que
se comprometían con el trabajo del cuidado de los templos. Entonces, vamos a empezar por la parte de la crianza a las mujeres. El día de ayer, 8 de marzo, se da, ya desde hace algunos años, se viene dando unas marchas, unas conmemoraciones acerca del Día de la Mujer, acerca de la lucha de las mujeres por el respeto y restablecimiento de sus derechos, por toda esta igualdad que pues esta nueva era proclama, exige, ¿no?, para todos y cada uno de los grupos minoritarios, mayoritarios, pero que todos y cada uno conforman a nuestra sociedad actual. Entonces, sé que es un tema que genera mucha polémica, porque al final sabemos que lo correcto o lo incorrecto, pues depende a veces del cristal con que se mire. La moral imperante en una sociedad es la que nos dicta nuestro comportamiento, de modo que el mexicano, que es una sociedad moderna, que ha adoptado pues costumbres, ideas, formas de ser, venidas de Europa, de África, de Asia, y que las ha mezclado con todas estas formas de organización social, con la ética, con la moral de los pueblos indígenas, de los pueblos prehispánicos, pues es importante como mexicanos saber de dónde viene, ¿no?, esa componente americana, indígena o anahuaca de nuestra moral, para aplicarla a nuestra sociedad con la única finalidad de dar un mejoramiento, de elevar el nivel de vida de los habitantes de este país. Por eso yo sin agregar y sin quitar nada, voy a compartir el tipo de crianza, el tipo de consejos que se le daba a los niños y a las niñas en Tenochtitlan, esperando que se comprenda que quizás algunas ideas parezcan pues a lo mejor anacrónicas o imposibles de aplicar, pero también en el entendido de que al final la única moral que todo humano debe seguir, independientemente de su religión, de su nacionalidad o de su condición social, es la del bien común, ¿no? Lo bueno es aquello que le es útil a la sociedad, lo malo es aquello que le es inútil o perjudicial a la sociedad. Entonces, todas las sociedades antiguas, en mayor o menor grado, entendieron esta máxima, ¿no? No es que la moral la imponga una persona o un grupo de personas. Nuestra sociedad mexica, el antiguo náhuatl, su moral dependía justamente de la premisa del bien común. Y todo aquello que no le servía a la sociedad, pues era tachado de malo, era pues erradicado, era corregido, a veces de manera muy severa. Y por eso la formación de los niños y niñas mexicas, pues iba encaminado a eso, ¿no? A formar personas rectas, personas con ética, personas funcionales para su sociedad, personas que velaran por los intereses colectivos antes de los intereses personales y que sobre todo tuvieran un gran amor por su patria, por su sangre, por su gente, al grado de estar dispuesto a defenderlos con la vida, ¿no? Entonces, voy a valerme de algunas publicaciones y artículos que un servidor escribió hace tiempo, porque requiero leer de manera textual, sin distorsión, los consejos extraídos directo de las fuentes históricas. Estos consejos de la crianza de los padres mexicas para con sus hijos o sus hijas quedaron registrados en muchos libros, manuscritos antiguos. Uno de ellos es el Huehuetlatoli, que es el libro que rescató pues todo el tipo de consejos, sabiduría y buenas palabras que los antiguos mexicanos dictaban a su sociedad en los sermones de los gobernantes hacia el pueblo o en los cariñosos e íntimos pláticas que tenían padres e hijos.
Entonces, el Huehuetlatoli es uno de esos fuentes o documentos donde podemos encontrar el tipo de educación que se le daba a los niños y a las niñas en Tenochtitlán, pero también otros documentos como testimonios en audiencias, en juicios, donde pues nativos, indígenas mexicas, relataban ante las cortes o los oidores reales de la Nueva España, pues el tipo de educación que proveían a sus niños y que esto se utilizaba para empatar la moral católica, la moral traída por los castellanos, y pues así crear la sociedad novohispana que al final derivó en lo que hoy es el México actual. Entonces, las mujeres, empezando por las mujeres, para los ancestros mexicanos, los primeros mexicanos, para el pueblo mexica, los hombres y las mujeres eran igual de importantes y respetados, porque la máxima del ordenamiento de la sociedad mexica era el concepto de la sagrada dualidad. Para los mexicas, para el antiguo Anáhuac, todo el universo estaba construido con base a una sagrada dualidad. Es decir, para que el universo, la creación, se mantuviera, era necesaria la armonización de los opuestos, que fuerzas antagónicas estuvieran en perpetuo equilibrio para que no colapsara todo este maravilloso universo creado e increado, y el ordenamiento cósmico en el que se basaba ese equilibrio y armonía era la sagrada dualidad. Y la sagrada dualidad en nuestro ámbito humano, pues lo entendemos como ese aparejamiento, como esa constancia que nosotros vemos en el mundo visible y también en el mundo invisible, de que todo viene en parejas. Todo cuanto es creado viene en parejas. La vida, la muerte, es una dualidad inequívoca, así como la noche y el día, como lo femenino y lo masculino, el frío, el calor, el placer, el dolor. Todo el universo tiene una contraparte. Hoy en día podríamos incluso usar términos científicos propios de nuestra época como materia o antimateria, ¿no? Entonces, bajo esa certeza de que el orden cósmico se basa en conservar la divina, la sagrada dualidad en todo, por tanto, los hombres que representan la energía masculina del universo y las mujeres que representan la energía femenina del universo eran igual de importantes para la sociedad mexica. Es decir, aquí en Tenochtitlan no existía machismos ni existían embrismos. No se ponía al hombre por encima de la mujer, ni a la mujer por encima del hombre. Aquí hombre y mujer convivían en perfecta armonía y cada uno tenía un rol abocado al bien común. Hay que entender que hace 500 años, que hace 1000 años, que hace 3000 años, pues la vida era difícil, incluso más, ¿no? Más que las dificultades que hoy en día encontramos en nuestro mundo actual. Pues hace siglos, en el antiguo náhuatl, morir de hambre era una amenaza real. Si no sembrabas, si el clima destruía tus cosechas, pues se corría el grave riesgo de morir de hambre. Hoy en día, con toda la tecnología, con todas las reservas, con todas las bondades del mundo actual, pues tenemos una y mil formas de sobrevivir a una sequía, ¿no? O de sobrevivir a una mala cosecha. Incluso la ganadería, que es un soporte para la alimentación humana, es algo que no existía en el Anáhuac. En el Anáhuac antiguo, en la época de los mexicas, de los primeros mexicanos, previos a la llegada de los castellanos, pues la ganadería no existía. O sea, no había puercos, no había reses, no había animales de engorda, no existía la ganadería. Por tanto, la sociedad mexica dependía
completamente de la siembra del maíz, ¿no? Claro que había actividades de cacería y se consumían las carnes de ciertos animales como los venados, los guajolotes. Sin embargo, pues estos no estaban en una abundancia tal que garantizaran darle alimento a toda la población. Era el maíz, el frijol, el chile, la calabaza, lo que sostenía la alimentación y a la sociedad mexica. Por tanto, el dividirse los roles entre hombres y mujeres para garantizar el alimento es algo que los antiguos mexicanos, los mexicas, aceptaron y vieron bien dentro de su sociedad. Porque el trabajar en equipo, hombre y mujer, pues garantizaba la supervivencia. Hoy en día, quizás esos roles se han venido perdiendo por la modernidad, por el mundo en el que vivimos, donde el dinero pues compra las cosas, ya no hay necesidad para muchas personas de sembrar sus alimentos, basta con ir al supermercado, abrir el refrigerador o tomar el teléfono para adquirir alimentos. Por tanto, los roles femeninos y masculinos pues se han venido confundiendo unos con otros porque la sociedad goza de mayores comunidades. Sin embargo, insisto, cualquier sociedad que se jacte de ser una sociedad civilizada y que entiende el propósito de los hombres y mujeres aquí en la tierra, pues define roles, define tareas para que en equipo se logre el cometido final, que es enaltecer, elevar el nivel de vida, de los habitantes de cualquier sociedad. Por tanto, las mujeres, ellas se dedicaban mayoritariamente a las labores de administración, de la administración de los alimentos, de la cosecha y de la crianza de los niños. Las mujeres, que en idioma náhuatl la palabra mujeres se dice siwa, eran consideradas de manera filosófica como el portal por donde venían las personas. A través del útero, a través de la matriz, que es por donde llegan los niños a este mundo, los recién nacidos, pues la mujer era valorada porque era capaz de traer a este mundo a nuevas personas. Por tanto, su feminidad, su persona, era considerada un portal entre este mundo terrenal Tlaticpac y el Mictlán. El Mictlán es el último de los inframundos, donde se encuentran las ánimas, por así decirlo, de las personas muertas de manera natural, pero también están las ánimas o las almas de las personas que aún no han nacido. Entonces, el aparato reproductor de las mujeres, que era el conducto por donde salen los bebés, pues era considerado justamente ese canal, ese puente entre el Mictlán, el más allá, y el mundo terrenal. Entonces, ese era, en primer lugar, el atributo sagrado de las mujeres, el ser un portal. Por eso era muy bien visto, incluso era algo muy deseado, el convertirse en madre. Porque el convertirse en madre para las mujeres mexicas, pues representaban fungir con ese rol cósmico de permitir que nuevos seres, que nuevas personas visiten este mundo y no pierdan esa oportunidad de encarnar, oportunidad que la gente viva, pues ya tuvo. Pero en el más allá, de acuerdo al pensamiento mexica, siguen esperando personas por nacer. Y nosotros, bajo esa cosmovisión, pues estamos obligados a garantizar que todas las personas, las futuras generaciones, la gente que aún no ha nacido, tenga oportunidad de visitar este mundo, a través del sagrado portal, que es el útero de las mujeres, pero también tenemos la obligación de entregarles o mostrarles, tenerles un mundo en buenas condiciones, un mundo donde puedan venir
¿no? A conocer pues la vida encarnada, pero también donde puedan sobrevivir y padecer lo menos posible pues las inclemencias de esta vida y existencia terrenal. Entonces, ese era el primer aspecto del sagrado femenino dentro de la sociedad mexica. Por eso las mujeres eran respetadas por el hecho de ser mujeres, pero al ser madres, ellas adquirían un rango mayor porque se habían convertido en una persona que había cumplido con su encomienda cósmica, el traer nuevas personas a este mundo, al permitir que almas esperando ser encarnadas puedan visitar este mundo terrenal, esta tierra. Por eso el acto sexual era considerado un acto, vamos a decirlo así, una labor sagrada, siempre y cuando conllevara a la procreación. Si no habría procreación, es decir, el sexo lúdico, pues era considerado como un juego, no tenía ninguna particularidad sagrada. El sexo era sagrado cuando se hacía para tener hijos. Cuando no era para tener hijos, no era considerado sagrado, era considerado un juego de adultos, a diferencia de otras culturas que consideran al sexo como una herramienta de iluminación, como algo que se tiene que practicar para alcanzar una elevada nivel de conciencia. Nuestros ancestros no creían eso. Nuestros ancestros creían que el sexo que no conllevara a la apropiación no era algo importante, no era algo que pueda considerarse sagrado, ni era algo incluso recomendado, ¿no? Entonces, bajo esa certeza, solamente se permitía tener sexo con finalidades de procreación entre esposos, entre gente que estaba casada. ¿Por qué? Porque la sociedad mexica no solamente, vamos a decirlo así, procuraba que las parejas o las personas, los jóvenes que se iban a casar, fueran compatibles, tanto en sus energías natales como en su crianza. Pero el momento en el que las mujeres, las esposas, las madres, quedaban embarazadas, no era un momento, vamos a decirlo así, al azar. Se planeaban los embarazos. Es decir, los esposos, la pareja, el matrimonio, pedía consejo de los sabios agoreros, de los conocedores del calendario ritual, y les preguntaban qué día era el propicio para embarazarse, porque el nuevo ser, su hijo, que iba a llegar a esta tierra, tenía que nacer o venir bajo una energía natal o signo acorde a la energía de los padres, para que los padres pudieran hacerse cargo de él. Yo sé que estos datos pueden sonar raros, ¿no? De cómo la planeación de tener un hijo entre los mexicas no obedecía a cuestiones económicas, no obedecía a cuestiones banales. Hoy en día la gente planea a sus hijos mayoritariamente por motivos económicos, para poder mantenerlos, ¿no? No, los mexicas no planeaban a los hijos por motivos económicos, porque cuando los mexicas, cuando los jóvenes mexicas se casaban, el Estado, el gobierno mexica les entregaba tierras, les entregaba una casa, y los padres, tanto de la mujer como del hombre, les entregaban bienes y les entregaban semillas y todo tipo de cosas para que ellos pudieran sostenerse. Es decir, los recién casados en Tenochtitlan ya contaban con todo, patrocinado por el gobierno y por las dotes que sus correspondientes familias les daban. Por tanto, ellos podían tener hijos en el momento en el que decidieran, sin verse apretados por la parte económica. Sin embargo, los hijos eran planeados no por razones económicas o por razones vamos a decirlo así, de cuestiones
de sobrepoblación, sino por cuestiones espirituales, ¿no? Por la cosmogonía de que el traer un hijo al mundo, pues era una responsabilidad sagrada y por tanto los padres, los esposos preferían embarazarse, fecundar a la mujer en una fecha en la que garantizara que su hijo naciera en un día o una trecena favorable o acorde a la energía de los papás. Por eso el calendario del Tonalpohualli es un calendario que consta de 260 días, porque 260 días es lo que dura una gestación humana, es lo que dura un bebé dentro del vientre de la madre, más 13 días que son los días en los que puede nacer. Es decir, 273 días es la cantidad, vamos a decirlo así, promedio en los que nace un niño de manera natural. Entonces, al saber el calendario ritual, los sabios del templo, los tonalpouque, los llamados agoreros, y los padres sabían qué día tenía que quedar embarazada la mujer para que su hijo naciera 260 días después o 273 días después, que es la trecena final en la que iba a caer el día de nacimiento y que iba a corresponder a la energía de ese niño. Entonces, pues imaginemos si tan importante era la decisión de tener hijos por estas cuestiones espirituales, pues imagínense el valor de la mujer. O sea, la mujer era la que cargaba al niño 9 meses, 260 días, más 13 días en el vientre. Por tanto, la mujer pues era considerada como un vehículo entre el más allá y el mundo terrenal. Por tanto, a las mujeres se les trataba bien, se les respetaba, pero sobre todo se les cuidaba. Y dentro de ese cuidado, pues no se les exponía. Aquí voy a tocar un tema que me gustaría se entendiera de buena manera. Yo sé que existe en las redes, dentro de algunos círculos mexicanistas, el concepto de mujer guerrera. Entiendo el simbolismo al que eso se refiere, pero en el México antiguo, en Tenochtitlan, no había mujeres guerreras. Es decir, las mujeres no iban a la guerra. Era para los mexicas una deshonra y una falta de respeto a las mujeres mandarlas a la guerra. En el ejército mexica no había mujeres, eran solamente hombres. El mexica se burlaba, incluso consideraba cobardes a los pueblos que enviaban mujeres a la guerra. Por eso encontramos algunas estelas, esculturas o grabados donde hueytlatoanis, antiguos hueytlatoque, antiguos reyes mexicas, están sometiendo mujeres gobernantes de otros pueblos, porque se dieron cuenta los enemigos de Tenochtitlán que los mexicas no tenían la cultura de matar mujeres. Por eso los enemigos de Tenochtitlán se valieron de enviar mujeres a la guerra como capitanas o incluso como generalas o como carne de cañón para contener a los mexicas, porque los mexicas, al ver que el ejército enemigo estaba conformado por mujeres en su totalidad o en buena parte, pues los mexicas se desistían a pelear, porque no, la cultura del mexica no era no estaba de acuerdo en darle muerte a las mujeres, porque las mujeres son justamente lo que acabo de comentar, el portal sagrado por el cual llegan las personas a este mundo. Sin embargo, pues al darse cuenta que eso de enviar mujeres a la guerra lo usaban los enemigos de Tenochtitlán como trampa para ganarle terreno a Tenochtitlan, para pues hacerlo fracasar militarmente, pues los mexicas no tuvieron más opción que enfrentar a mujeres. Pero jamás tomaron la decisión de enviar a sus mujeres a la guerra. Cuando los mexicas iban a una guerra,
las mujeres se quedaban en las casas, ellas no padecían, ni sus niños padecían pues los estragos de la guerra. Una buena parte de los hombres se quedaba cuidando la ciudad y la otra parte iba a la batalla. Por tanto, el respeto a la mujer no solamente era pues en esta parte de la amabilidad, de proveerle lo que necesitaba para que estuvieran felices y tranquilas en sus huertos y en sus casas, sino también el no exponerlas, no arriesgarlas, y por tanto el concepto de mujer guerrera debe entenderse como un concepto simbólico de la valentía y pues de la fuerza de voluntad que las mujeres tienen, pero no en el sentido bélico. Las mujeres no eran parte de los ejércitos mexicas, y eso es algo que me gustaría, aprovechando que estamos en esta clase, dejar asentado. Es deshonroso dentro del pensamiento mexica el enviar mujeres a la guerra. Por tanto, el concepto de mujer guerrera es un concepto nuevo después de los círculos New Age, porque dentro de las formas mexicas las mujeres no eran parte del ejército y no las excluían porque fueran cobardes o porque no fueran necesarias. Insisto, las mujeres no eran enviadas a los ejércitos y a la guerra porque eran lo que los hombres defendían. Si un hombre va a la guerra, pues es porque va a defender a su raza, a su gente, a su pueblo. ¿Y cómo es posible que enviemos a las mujeres a morir cuando ellas son las que nos dan justamente la garantía de que el pueblo, de que la sangre, pues no van a continuar? Porque si no hubiera mujeres, pues ya no habría nacimientos, ¿no? Entonces los mexicas, los padres mexicas, los hombres y jóvenes mexicas jamás enviaban mujeres a la guerra, y eso es un indicador muy claro de cómo a la mujer se le consideraba algo sagrado e importante, digno de cuidar. Y a su vez las mujeres, en correspondencia a esa, vamos a decirlo, a esa protección que les brindaba la sociedad, pues ellas se comprometían en traer niños al mundo, niños sanos, que iban a educar bien, con amor y con principios. Entonces, esos son los roles, vamos a decirlo así, de lo masculino y lo femenino en Tenochtitlan. Los hombres se dedicaban a defender al pueblo, a ir a la guerra, y las mujeres se dedicaban a proveer a la sociedad de nuevos niños, de niños educados bajo la moral aceptada, pero sobre todo niños sanos, mental, espiritual y físicamente, porque eran atendidos por sus madres y también por las personas encargadas de los templos. Entonces, bueno, voy a pasar a dar lectura al tipo de consejos que les daban los padres mexicas a sus hijas, para que se entienda ya con las palabras propias de nuestros ancestros cuál era lo que los padres esperaban de sus hijas y lo que la sociedad esperaba de las mujeres en este contexto de la sagrada dualidad, donde hombres y mujeres trabajaban en equipo para garantizar la continuación del pueblo, la supervivencia del género humano, de acuerdo a los conceptos mexicas. Entonces, si me permiten, aquí voy a leer algunos de los consejos que las madres mexicas le daban a sus niñas. Esto viene en las fuentes históricas. Y voy a leer de manera textual. Algunas cosas son un poco confusas porque están escritas en un castellano pues antiguo. Si veo que hay algo que no se entiende, me voy a detener para darle un paréntesis a la lectura y dar una breve explicación. Consejos de una madre mexica a su hija. Hija mía, yo te he dado el ser, te he criado y alimentado, y el honor de tu padre se refleja en ti. Si no cumples con tu deber, no podrás vivir con las mujeres honradas y nadie te querrá por esposa. No se vive en este mundo sino con harta pena y trabajo.
Las fuerzas se agotan y es necesario servir a nuestro Dios para que nos ayude, nos sostenga y nos conceda la salud. Conviene, hija, que seas activa, trabajadora y cuidadosa para adquirir lo necesario. Querida hija, evita la pereza y la negligencia. Sé una mujer limpia y laboriosa. Cuida tu casa. Haz que reine en ella el orden, el amor, que cada cosa ocupe su lugar y de este modo sabrás cumplir con tu deber cuando te cases. En cualquier parte que te halles, respeta el pudor, respeta la moral. No andes demasiado ligera, ni sonriendo o mirando a cualquiera que pasa cerca de ti. Atiende solo a tu camino y de este modo adquirirás reputación de mujer honesta. Cuida de hablar convenientemente cuando se te haga una pregunta. Que tus respuestas siempre sean cortas, claras, pero sobre todo verdaderas. Cuida de tu casa, haz labores, trabaja. Si así lo haces, hija amada mía, merecerás poseer lo necesario para poder comer y vestir. Serás dichosa y darás gracias a nuestro Dios de haberte dado los talentos necesarios para ser mujer. No te dejes dominar por el sueño y la pereza. No permanezcas demasiado tiempo en la cama, o a la sombra de un árbol, o en el fresco, pues te harás floja y libertina, y no podrás vivir con honor ni de manera conveniente. Las mujeres que se entregan al libertinaje en realidad no son mujeres felices, porque no son amadas ni apreciadas por nadie. Que estés sentada o levantada, andando o trabajando, tus acciones y pensamientos deben ser honorables. Cumple con tu deber y así agradarás a nuestro Dios y sobre todo a nosotros, tus padres. Cuando te llame, acude a la primera, para ver qué deseo de ti. Evítame el disgusto de castigarte por perezosa o por desobediente. Escucha con cuidado las órdenes que se te dan desde tus mayores. No respondas mal. Y si no puedes hacer lo que se te manda, sin falta al honor, excúsate de manera política, pero no mientas y no engañes a nadie, porque nuestro Dios te ve. Si oyes llamar a alguno y no acude pronto, apresúrate tú a presentarte y haz lo que se quiere que él hiciese. Con esto conseguirás ser amada por todos, porque sabrán que eres mujer acomedida. Si te dan un buen consejo, aprovéchalo, no lo desprecies, para que no pierdas la estimación de las personas que se te seguirán dando consejos. Que tu modo de andar no sea demasiado apresurado, ni deshonesto, pues pasarás por una mujer ligera. Sé caritativa, no odies ni desprecies a nadie, no seas avara, no interpretes las cosas en mal sentido, no tengas envidia del bien que el dador de la vida le ha concedido a otros. No hagas daño a nadie para que no se te haga, evita el mal, no sigas las inclinaciones de tu pasión porque podrías engañarte, caer en vicios y causar vergüenza a ti y a tus parientes. Evita las amistades de los mentirosos, de los perezosos, de las mujeres de malas costumbres, porque ellas se encargarán de tu perdición. Ocúpate de tu casa, no salgas de ella para divertirte, no pierdas el tiempo en los mercados, en las plazas, en los baños públicos, pues de este modo se pierde la mujer y se hace viciosa, porque sólo se nutre de malos pensamientos que escucha de la gente. Cuando un hombre atrevido trate de dirigirte la palabra, no lo escuches, no lo mires, guarda silencio y no le hagas caso. Sigue tu camino y no le respondas, para que tus palabras no exciten su pasión. Si él quiere conocerte, con tus padres debe hablar, no contigo. Y si no le prestas atención, él dejará de seguirte.
No entres sin necesidad en casas ajenas, para evitar que se murmuren cosas de ti. Si vas a ver a tus parientes, hazles un regalo, siempre con cariño. No seas, no seas mezquina. Toma parte en el trabajo que ellos tengan entre manos, si puedes hacerlo, y no permanezcas mirando a la gente que trabaja. Ayúdales. Si escoges esposo, ámalo, escúchalo, respétalo, haz con gusto lo que él te pide. No vuelvas la cabeza cuando él te hable, y si te dijera alguna cosa desagradable, procura sobreponerte a la pena. Si vive de tu dote, no por eso le desprecies. No seas caprichosa, porque ofenderías a tu marido y perderías su cariño. Dile con dulzura lo que creas conveniente. No le dirijas discursos ofensivos delante de los demás, ni aun estando frente a tus hijos, pues tú serás la que cargue con la vergüenza y el desprecio de un hombre débil, por tu culpa. Si viene alguien a visitar a tu marido, recíbele bien y dale señales de hospitalidad. Si tu marido no se conduce convenientemente, dale buenos consejos, sé como su madre, para que haga lo que tenga que hacer por el cuidado de su casa. Vigila cuando se trabaja en tus posesiones y en tus huertos. Procura presenciar la recolección de los alimentos y no desperdicies nada. No seas tirana de tu hogar. Ayuda a tu marido en sus quehaceres. De este modo no carecerás de lo necesario y podrás atender la educación de tus hijos. Hija mía, si sigues mis consejos de yo, que soy tu madre, serás querida y estimada de todos. Al darte estos consejos, mi deber como madre ya fue cumplido, y si lo sigues, seré dichosa. Si otra cosa sucede, será tu culpa. El tiempo te hará arrepentirte de no haberme escuchado, sin que pueda acusarme a mí de no haber cumplido con el deber que tengo de aconsejarte como tu madre, con los consejos que a su vez a mí me dieron cuando era joven. Entonces, pues bueno, ahí queda este tipo de consejos que las madres mexicas daban a sus hijas. Queda muy claro que algunas de las cosas que aquí escuchamos, pues hoy en día incluso son mal vistas, ¿no? Insisto, creo que estamos en un país con libertad de expresión, podemos hablar con madurez, todo tipo de cosas, no hay necesidad de entrar en debates estériles. Yo aquí estoy compartiendo lo que es la moral mexica, el tipo de consejos, lo que las madres mexicas aconsejaban a sus hijas jóvenes antes de que éstas se casaran. Y pues bueno, basta recordar con que Tenochtitlan, la sociedad mexica, pues fue una de las sociedades más avanzadas, más disciplinadas, más prósperas del mundo antiguo. ¿Por qué? Porque educaban a sus hombres y mujeres bajo esta moral y esta disciplina, donde pues no había cabida para vicios, para el ocio o para cosas que descompusieran el orden social, ¿no? Bueno, pues hasta aquí la parte de la educación a las mujeres mexicas por parte de la sociedad mexica. Voy a pasar a la educación que le daban a los hombres. Y pues bueno, ya comenté que los hombres pues eran los encargados de defender a la sociedad. Ellos eran los que iban a la guerra. Y por tanto se les forjaba de un fuerte carácter para que fueran hombres valientes, con honor y con principios, y que desde luego entendieran que el propósito de ir a una guerra pues no era por cuestiones, vamos a decirlo así, de vil ambición. Eran para expandir el reino eh, con la conciencia plena de que era para llevar bienestar y mejoras a su sociedad. Y cuando no era el caso, y eran guerras para defender, para defender la ciudad, pues se hacían esas guerras para evitar que las mujeres y sus niños, sus hijos, pues cayeran presas de enemigos y convertidos en esclavos o en algo peor, ¿no? Entonces los hombres
pues cumplían ese rol masculino combativo. Por eso el sol es considerado el elemento de la fuerza masculina. De allí viene el término de Padre Sol, porque el Sol es la representación de las fuerzas combativas del universo. El Sol es un cúmulo de energías, de tremendas fuerzas, que podrían acabar con cualquier cosa a su paso. Sin embargo, son fuerzas que se mantienen en una reconcentración y no se desbordan. Y eso es la figura de un hombre, alguien fuerte, alguien valiente, alguien capaz de brindar protección, pero sus fuerzas, su ímpetu, su gran temperamento, también es controlado por él mismo, porque si no, esas fuerzas pues pueden convertirse en una amenaza para los que pretende proteger. Si el Sol perdiera ese equilibrio, ese orden y eso que lo mantiene estable, si perdiera esa estabilidad del Sol, pues destruiría a los planetas, destruiría a la vida a su alrededor. Y eso es la figura de un hombre equivocado. Si los hombres mexicas eran hombres valientes, hombres que iban a la guerra, hombres que no tenían miedo y que no dudaban en anteponer su propia vida para defender a los suyos, pues si esa bravura la malencausaban y la utilizaban contra su propia gente, pues se convertían justamente en lo que hoy conocemos, pues valga la expresión, como estos hombres violentos, violentadores, machistas, que agreden pues a la gente que está vulnerada, ¿no? Entonces, pues bueno, voy a pasar al tipo de consejos que los padres mexicas, ahora de hombre a hombre, de los padres mexicas le daban a sus hijos. Ya escuchamos hace rato los consejos que las mujeres, madres mexicas, les daban a sus hijas. Ahora vamos a escuchar los consejos que los hombres, los padres, le daban a sus hijos varones. Permítanme, por acá lo tengo. Muy bien, aquí está. Consejos de un padre mexica a su hijo varón. Mi querido hijo, creado por la voluntad de Dios, a la vista de tu padre, de tu madre y de tus parientes, así como un palomito al salir del cascarón, que procura aprender a volar, tú también debes procurar el aprender a sufrir las contrariedades de la existencia. Ignoramos hasta cuándo nuestro Dios permitirá que te tengamos entre nosotros. Pídele, hijo mío, que te proteja, porque Él te ha creado. Él es tu verdadero Padre, y Él te ama más que yo. Dirígele tus ruegos de noche y de día, que sea el objeto de tus pensamientos, sírvele con amor, que Él tendrá comprensión de ti y te cuidará de todo vicio. Respeta todo lo relacionado con nuestro Dios. Ofréndale con devoción y observa cada una de sus fiestas sagradas en su honor. Honra y saluda a los ancianos. Consuela a los pobres y a los afligidos con buenos discursos, pero también con buenas obras. Reverencia, ama y sirve a tus padres. Obedéceles, porque el hijo que se conduce de otra manera termina arrepentido. Querido hijo, ama y honra a tus semejantes y vivirás en paz. No imites a los tontos, que no respetan ni padre ni madre, y que como animales no escuchan los consejos de ninguna persona. Cuida bien, hijo amado, de no burlarte de los débiles, de los enfermos, de los que están estropeados o de los delincuentes. No te ensoberbezcas al compararte con ellos. No los odies. Inclínate delante de nuestro Dios y teme a llegar a ser tan desgraciado como esas personas. No envenenes a nadie, porque ofenderás a Dios en sus criaturas.
Serás castigado y morirás de una muerte horrible. Sé honrado, sé sociable y no causes daño a nadie. No te mezcles en asuntos a los que no has sido llamado, por temor a disgustar o por pasar por un entrometido. Guárdate de herir a nadie. Huye de la lujuria, que es un vicio funesto que causa la perdición de quien le sigue. Nunca des malos ejemplos. Sé modesto en tus discursos. No interrumpas a las personas que hablen. No las incomodes. Si se expresan mal, si se engañan, tú conténtate con no imitarlas. Guarda silencio cuando no se te pregunte algo. Y cuando se te pregunte, responde abiertamente, sin pasión, pero sin mentir. Habla con interés acerca de los demás, y los demás harán caso de tus discursos. No centres la plática en ti mismo. Si evitas, hijo querido, referir cuentos, mentiras o recordar burlas, te excusarás de mentir y de sembrar discordias, lo que siempre es objeto de confusiones para quien lo hace. No vagues mucho por las calles. No pierdas el tiempo en las plazas y en los baños públicos, para que no te tienten los malos vicios. Sé modesto, no seas descuidado contigo mismo, no pongas demasiado esmero en tu aspecto y en tu porte, porque eso de la vanidad es señal de gente con poco juicio. Donde quiera que te halles, procura no mirar con descaro a los demás, no hacer muecas ni movimientos deshonestos, porque si no serás tenido por un libertino. No agarres a nadie de la mano o de sus vestidos, pues esto es indicio de tener un espíritu indiscreto. Cuida cuando andes de no obstruir el paso de los demás, sobre todo el de los ancianos. Si se te pide que te encargues de un negocio con el objeto de aprender, excúsate políticamente, aunque pudieses sacar de él alguna ventaja, y serás tenido por hombre prudente y de buen juicio. Al entrar o al salir de cualquier parte, deja pasar delante a los más viejos y a los que son principales gobernantes. Evita tomarles la delantera. Cédeles siempre el lugar más distinguido y procura no sobreponerte a nadie, a no ser que tengas mayor categoría, pues de lo contrario serás mirado como un malcriado. No comas ni bebas demasiado, y si alguno se presentare cuando estés en la mesa, bríndale a tomar parte de tu comida, y así serás recompensado por nuestro Dios. Si comes con otros, hazlo sin prisas y sin avidez, pues de otro modo pasarás por un glotón. Come con la cabeza baja y procura no acabar antes que los demás, para no ofenderlos. Si te hacen algún regalo, por insignificante que sea, no lo desprecies. No te creas merecedor de un regalo mayor, porque después ya más nada ganarás para con los hombres, ni para con nuestro Dios. Confíate enteramente a nuestro Dios, pues Él es quien ha de enviarte el bien e ignoras cuándo puedes morir. Yo me encargo, hijo, de darte lo necesario. Esfuérzate y espera pacientemente. Si quieres casarte, dímelo, y puesto que eres mi hijo, no trates de hacerlo antes de haberlo hablado conmigo y con tu madre. No seas embustero, no seas ladrón, pues el uno de estos vicios produce el otro, y ambos son muy vergonzosos. Si lo evitas, conseguirás el no ser injuriado en las plazas y en los lugares públicos. Inclínate siempre ante los que son mejores que tú. Siembra y recogerás. Si vives de tu trabajo, vivirás satisfecho y serás querido por todos tus parientes. No se viene a vivir a este mundo, sino con muchas penas, y solo con gran dificultad se adquiere lo necesario.
Mucho me ha costado el criarte a ti, y sin embargo ni te he abandonado, ni he hecho nada que te pueda avergonzar. Si quieres vivir tranquilo, no murmures de nadie, porque la murmuración provoca riñas. Conserva en secreto lo que oigas decir de otros, que se sepa más bien por otros que por ti. Y si tienes que decirlo porque creyeses que harías bien con eso, entonces habla francamente y sin ocultar nada. No cuentes aquello de lo que hayas sido testigo. Sé discreto, porque es un vicio muy feo la habladuría. Y si mientes, serás ciertamente castigado. Guarda silencio, pues nada se gana con hablar. Mejor obra cosas buenas. Si te enviasen con un recado a cualquiera, y éste te acogiere poco amable, hablando mal del que te ha enviado, no le refieras el mensaje en su momento, de mal humor. Aguarda que se serene. Al volver, si te preguntare cómo has sido recibido por aquel destinatario, responde tranquilamente y en términos sanos, ocultando todo lo malo. Esto por temor a enojar aún más a los que ya están en conflicto, y para que ayudes a terminar el asunto para que evites que y para y de que para que se evite que termine el asunto de un modo lamentable. Evítate tener que exclamar después de manera triste: "Ah, si yo lo hubiera dicho, se habría evitado", pues ya sería demasiado tarde y pasarás por un enredador sin tener excusa. No tengas ninguna relación con la mujer de otro. Vive con pulcritud de actos, porque nadie vive dos veces en este mundo. La vida aquí es corta, difícil y todo tiene un fin. No ofendas a nadie, no atentes contra su honor. Hazte digno de las recompensas de nuestro Dios, porque Él las concede a quien le place. Recibe bien lo que te dé, agradécele por ello, y si fuera mucho, no por ello te creas mejor. Humíllate, pues no por eso tu mérito será menor, y en cambio quitarás a los demás la ocasión de murmurar de ti. Por el contrario, si atribuyes todo lo que no te pertenece, si te atribuyes todo lo que no te pertenece, te afrentarás y ofenderás al dador de la vida que dispone de las cosas. Cuando alguien te hable, no muevas los pies o las manos, no mires a la derecha y a la izquierda, evita levantarte del asiento o sentarte si estás de pie, para que no pases por un aturdido o alguien poco sociable. Cuando estés al servicio de una persona, emplea el mayor celo en hacerte útil y serle agradable, y así conseguirás siempre ser bien tratado. Pero si hicieres lo contrario, no podrás estar al lado de nadie ni conseguir un buen oficio. No te envanezcas de lo que el dador de la vida te ha dado, y no desprecies a los demás, de lo contrario lo ofenderás, a quien te ha colocado en una posición honrosa. Si eres lo que se espera de ti, se te citará a los demás como un buen ejemplo, cuando se trate de corregirlos. Hijo mío, si no escuchas los consejos de tu padre, tendrás un final desastroso, y sólo tuya será la culpa. He aquí estos consejos que tu padre te da porque te quiere. Obsérvalos y ganarás mucho con ello. Bueno, pues un poco largo este texto, sin embargo no quise dejar de leer ninguna línea, porque pues yo sé que estos videos de momento están siendo vistos por todos los que amablemente están aquí conectados junto conmigo, pero también en los siguientes días, en el futuro, serán vistos por personas, y pues me gustaría estar tranquilo de saber que este mensaje que los padres mexicas del antiguo Tenochtitlán dieron a sus hijos, hoy en día son palabras que se siguen repitiendo en nuestra sociedad y que está llegando al oído de padres mexicanos y que muy seguramente
van a tomar lo mejor de aquí, si no es que todo, para educar a sus hijos como hombres y mujeres de bien. Insisto, yo sé que nuestra posmodernidad, el mundo en el que vivimos, tacharía algunos de estos consejos de obsoletos, anticuados, inaplicables, pero creo que el bien común, el ser una persona con un buen propósito en su paso por la tierra, es algo que no pasa de moda. Yo no creo en que haya antiguos valores y nuevos valores. Yo no creo en eso. Yo creo que solamente existen los valores. Y los valores, no importando la sociedad, no importando la época, son los mismos, ¿no? ¿Por qué? Porque somos los mismos humanos. No hemos cambiado ni un 0.0001% de nuestro ADN. ¿Por qué tendríamos que cambiar nuestros pensamientos? ¿No? Entonces, la rectitud, el ser agradecido, el comportarse con honor, el entender tu rol como hombre o como mujer dentro de una sociedad para tener hijos sanos, hijos felices, para ser recordado como una buena persona, para dejar un legado, como dijeran nuestros ancestros en sus cantos, al menos dejar flores, es decir, dejar un buen recuerdo de nosotros mismos en nuestro paso por la tierra, creo que es algo que no tiene que pasar de moda. Yo entiendo que las personas tienen derecho a decidir su vida. Sin embargo, aquí yo quisiera compartir algo que a mí me compartió mi padre en su momento. Y es que existe un derecho universal. Y ese derecho es el derecho a hacer lo que se nos venga en gana. Todos los hombres, todas las mujeres, todos los humanos sobre este mundo tienen derecho a hacer lo que quieran. Ese es un derecho. Pero tienen una obligación: aceptar las consecuencias. Todos tenemos derecho a hacer lo que querramos, pero también estamos obligados a aceptar las consecuencias. Este tipo de consejos, que pueden parecer muy estrictos, muy severos incluso algunos de ellos, pues son justamente para no tener esas nefastas consecuencias de lo que implica vivir en desorden en un mundo que de por sí está desordenado. Si nosotros somos el caos, en un mundo que está en caos, pues nada bueno va a resultar de ello. Por eso, esta sentencia, estos consejos, que nos avisan de que este mundo es un mundo de dificultades, donde se viene a padecer, pues la mejor manera de sobrellevarlo es siendo hombres y mujeres de bien. Porque de otra manera, como bien lo recitan aquí las antiguas palabras, sabios consejos de nuestra cultura mexica, pues nuestro final será desastroso. Y si es verdad que en este mundo no se viene a vivir dos veces, pues qué tristeza haber pasado en este mundo y tener no solamente un final desastroso, sino una existencia desastrosa para con nosotros mismos y para con los demás. Bueno, pues, pues dejamos hasta aquí esta clase, novena clase del ciclo 2025 de nuestro Calmecac virtual, de nuestra Tenochcayot, esperando que estas palabras que un servidor a través de este dispositivo de comunicación fueron llevadas hasta sus oídos, hasta el seno de sus hogares, pues les hayan dejado cosas buenas. Pido una disculpa para las personas que pudieran haberse sentido ofendidas, agraviadas por lo aquí dicho. Entiendo que la forma en la que educamos a nuestros hijos es un asunto muy personal, pero hay que entender que los estamos educando para que sean felices. Y si nosotros educamos a nuestros hijos con malos ejemplos, con consejos equivocados, pues ellos no van a ser felices. Ellos se van a enfrentar a un mundo que les van a recordar que el hacer las cosas mal siempre tendrán por resultado un final triste. No importa la adversidad, no importa las tragedias que nos acontezcan, no importa todo eso malo que nos pueda suceder. Lo verdaderamente triste es haberlo provocado. Si alguien muere en un temblor por el derrumbe de un edificio, si muere en un accidente, si muere por una bala perdida, perdón por la cruenta expresión, sabemos que no fue su culpa. Y aún así es algo triste. Pero es más triste merecer esa muerte por haberla propiciado,
por haberla merecido. Es decir, lo triste no es morir de una manera desastrosa. Lo triste es haber merecido ese final desastroso. Eso es lo triste. Cuitláhuac, nuestro antiguo señor, nuestro valeroso señor, capitán de los ejércitos de Tenochtitlan, sabía que la guerra de invasión que los enemigos de Tenochtitlan emprendieron junto con los visitantes castellanos era una guerra perdida, no solamente porque el mexica era superado en número, sino porque en el mismo momento de la batalla y la guerra, una peste mortal azotó a Tenochtitlan con toda su furia y diezmó a la población y destruyó prácticamente al ejército mexica en cuestión de semanas. Cuitláhuac, quien tomó las riendas del imperio, quien sustituyó digna y gallardamente a nuestro señor Moctezuma luego de su asesinato a manos de los traidores, pues Cuitláhuac lanzó una frase a su pueblo, a sus capitanes, que es una frase que a mí me conmueve mucho, pero que le da mucho sentido a todo esto que estamos hablando acerca de la rectitud de tener una buena crianza. Cuitláhuac decía: si esta guerra está perdida, que no se pierda la dignidad, que no se pierda el honor, porque al final la dignidad y el honor nos salvará. Y aunque Cuitláhuac y muchas de las personas que escucharon estas sabias palabras salidas de su boca terminaron muertos, terminaron derrotados ante los ejércitos enemigos, hoy, 500 años después, ¿quién no habla de Cuitláhuac como un gran hombre? ¿Quién no celebra la valentía y el honor de los mexicas, que antes de convertirse en esclavos, en peones, que antes de preferir humillarse ante un poder mayor, prefirieron morir con dignidad, porque esa fue la crianza que les enseñaron de niños, ¿no? No se trata de permanecer en este mundo más del tiempo que nuestro Dios nos permite. Se trata de que el tiempo en el que estemos en este mundo permanezcamos dignos y con honor, porque nuestro Dios no mandó gente sin dignidad y sin honor a este mundo. A este mundo llegamos con dignidad y llegamos con honor, porque venimos de una mujer, venimos de una sagrada persona que honró su rol de madre y que nos abrazó desde el primer momento. Y venimos de un hombre que nos crió y nos protegió y que dio hasta su último aliento porque nosotros prevaleciéramos en este mundo. Por eso nadie en este mundo llega sin honor, llega sin dignidad. Es uno el que pierde el honor y la dignidad por nuestros malos actos, por nuestra ignorancia, por nuestra inconsciencia. Entonces, pues bueno, espero con esto haber dejado en claro que tiene mucho de bueno rescatar nuestros valores, nuestra ética, nuestras antiguas costumbres mexicas, porque los mexicas fueron un pueblo que respetó al orden cósmico, al orden natural, y que anhelaba convertirse en el reflejo de los dioses, de la sociedad, de las estrellas, de los astros, de las potestades que están por encima de nuestra condición humana. Tlazocamati Huelmiac, Tlaticpan Toquixtintíes, la tierra será como sean los hombres y las mujeres. Cerramos esta novena clase del ciclo 2025, hoy 9 de marzo del 2025, día 10 Águila de la veintena Atlacahualo del año 12 Pedernal. Nos vemos en la siguiente transmisión. Gracias a todos los compañeros que estarán a lo largo de la siguiente semana en compañía de un servidor y de nuestra gente de la Tenochcayot, celebrando y participando de las actividades previas a la llegada de nuestro año nuevo, 13 Cali, el día 18 de marzo. Ometeo.